El sol de la tarde se filtraba a través de las amplias ventanas del bar El Espejo, un local de lujo en el corazón de Madrid, donde la música suave y los murmullos de conversaciones elegantes creaban un ambiente cautivador. Javier, un joven de 25 años, se movía entre las mesas con una agilidad y carisma que atraía las miradas de los clientes. Con su cabello oscuro, ligeramente despeinado y una sonrisa deslumbrante, Javier sabía cómo encantar a la gente. No era solo su apariencia, era la forma en que escuchaba, en que se interesaba genuinamente por las historias que los clientes compartían. Sin embargo, detrás de su encanto, había una ambición ardiente que lo impulsaba. Aquella noche, algo en el aire era diferente. Javier había sentido la llegada de una nueva clienta que se destacaba entre la multitud. Isabela, una mujer de unos 30 años, entró en el bar con una elegancia que parecía natural. Llevaba un vestido rojo que abrazaba su figura perfectamente, y su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros. Sus ojos, de un verde intenso, brillaban con una mezcla de confianza y misterio. Javier sintió que el tiempo se detenía mientras la observaba acercarse a la barra. «¿Qué te gustaría beber, señorita?», preguntó Javier, con su voz suave y seductora. Isabela sonrió, revelando un destello de intriga. «Un gin tonic, por favor. Y quizás un poco de conversación también, si no te importa». Javier se inclinó hacia ella, sintiendo un impulso de acercarse. «No es un problema. Me encanta la conversación. ¿Y qué tal si empezamos con algo sencillo? ¿Qué te trae a Madrid?» «Estoy aquí por negocios, pero siempre encuentro tiempo para disfrutar de la vida», contestó Isabela, mientras su mirada se mantenía fija en Javier, como si intentara leer su alma. El joven sintió un escalofrío de emoción. En su mente, una idea comenzó a tomar forma. Isabela era rica, poderosa y, lo más importante, parecía interesada en él. «Los negocios pueden esperar», dijo Javier manteniendo su tono ligero. «¿No crees que a veces hay que dejarse llevar? La vida es demasiado corta para no disfrutarla». Isabela se rió suavemente, una risa que resonó como una melodía. «Tienes razón. A veces es bueno arriesgarse. Aunque, debo admitir, no me gusta perder». «¿Perder? No, eso no es para ti», respondió él, sintiendo que la tensión entre ellos crecía. «Tú tienes el control de tu destino». A medida que la conversación fluía, Javier se dio cuenta de que Isabela no solo era hermosa, sino también inteligente y perspicaz. Cada palabra que intercambiaban lo acercaba más a su objetivo, heredar su fortuna. Pero en el fondo, algo en él comenzaba a cuestionar si su interés era solo por el dinero o si había algo más profundo. Esa noche, Javier se despidió de Isabela con una promesa. «Espero que volvamos a vernos. Hay tanto más que me gustaría conocer de ti». Isabela asintió y, mientras se alejaba, Javier sintió una mezcla de triunfo y nerviosismo. Había dado el primer paso en un juego que podría llevarlo a una vida de lujos y comodidades. Sin embargo, también se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Días después, Javier se sumergió en la tarea de cortejar a Isabela. Cada encuentro se convirtió en una danza precisa, donde él utilizaba su encanto para acercarse a su círculo social. La presentaba a sus amigos, la invitaba a eventos, siempre manteniendo la fachada de un hombre enamorado. Pero, en su interior, Javier sabía que cada sonrisa y cada gesto estaban calculados. La visión de una vida llena de lujos y confort lo motivaba a seguir adelante. Un sábado por la noche, Javier se encontró con Isabela en una elegante cena en un restaurante de moda. La atmósfera estaba llena de risas y conversaciones animadas, con la élite madrileña disfrutando de lo mejor que la vida tenía para ofrecer. Javier, vestido con un traje a medida, se movía como pez en el agua entre los invitados. Isabela lo presentó a algunos de sus amigos y Javier se esforzó por causar una buena impresión. «Javier es un joven muy talentoso», dijo Isabela,
su mirada llena de complicidad. Es un placer tenerlo en nuestra compañía. Gracias, Isabela. La compañía es aún más placentera gracias a ti, respondió él, sonriendo mientras sus ojos se encontraban con los de ella. En ese instante, Javier se sintió invencible. Su ambición lo llevaba a alcanzar nuevos horizontes. Isabela era la clave para abrir esas puertas. A medida que las horas pasaban, Javier notó que Isabela parecía cada vez más cautivada por su presencia. Las risas y las miradas cómplices se multiplicaban, y Javier se sentía más seguro de su estrategia. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, también empezaba a cuestionar sus verdaderas intenciones. ¿Era solo interés por la fortuna de Isabela o había algo más en juego? Finalmente, la velada llegó a su fin, y cuando estaban a solas en la terraza del restaurante, la brisa suave acariciaba sus rostros. Isabela se volvió hacia Javier con una expresión que denotaba tanto curiosidad como interés. «Javier, ¿qué es lo que realmente buscas en la vida?», preguntó ella, su voz suave pero firme. Él se quedó en silencio por un momento, sopesando sus palabras. «Busco oportunidades, Isabela. Quiero hacer algo grande con mi vida, y creo que tú eres parte de ese futuro». Isabela lo observó, y por un instante, Javier sintió que sus corazones latían al unísono. Sin embargo, la voz de la ambición resonaba en su mente. «Quizás podamos construir algo juntos», añadió, rompiendo la tensión. «La vida es mejor cuando se comparte». Ella sonrió, pero Javier notó una sombra de duda en sus ojos. «Quizás», respondió Isabela, «pero ten cuidado con lo que deseas. A veces lo que parece un sueño puede convertirse en una pesadilla». La advertencia quedó flotando en el aire, y Javier se sintió intrigado y alarmado a la vez. Sin embargo, no podía dejar que esos pensamientos lo detuvieran. La gala a la que Isabela lo invitaría pronto sería su siguiente paso. Allí, en el corazón de la alta sociedad, podría acercarse aún más a lo que deseaba. Así, con su mente llena de ambiciones, Javier se preparó para la gala, sintiendo que su destino estaba a punto de cambiar de una manera que jamás había imaginado. La conexión que comenzaba a sentir por Isabela lo atormentaba, pero su ambición lo mantenía en marcha. ¿Sería capaz de conseguir lo que quería sin perderse en el camino? La respuesta a esa pregunta estaba por llegar, y Javier se encontraba en la encrucijada de su vida. Javier se sentía cada vez más inmerso en la vida de Isabela, una existencia llena de glamour y secretos. Mientras caminaban por las calles de Madrid, iluminadas por las luces de los elegantes restaurantes y boutiques, Javier no podía evitar sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Isabela, con su porte elegante y su risa contagiosa, lo había atrapado en un mundo que siempre había soñado conquistar. Sin embargo, había algo en el aire que lo inquietaba, una sombra que se cernía sobre la felicidad que había empezado a experimentar a su lado. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín de su lujosa casa, Javier decidió que debía indagar más sobre el pasado de Isabela. Había escuchado rumores sobre su familia, murmullos de un imperio empresarial que había sido construido sobre bases inestables, pero nunca había tenido el valor de preguntar. Mirando a Isabela, que contemplaba las flores con una expresión soñadora, Javier se armó de valor. «Isabela, ¿qué puedes contarme sobre tu familia?», preguntó intentando sonar casual. Ella giró la cabeza hacia él, sus ojos chispeantes llenos de curiosidad. «¿Por qué quieres saberlo? La mayoría de la gente prefiere ignorar mi pasado. Es más fácil así». «No me importa lo que piensen los demás», respondió él con sinceridad. «Eres importante para mí, y quiero conocerte de verdad». Isabela lo observó durante un momento, como si evaluara su sinceridad. Finalmente, suspiró y se recostó en la silla. «Mi abuelo fue un hombre poderoso, un magnate que construyó un imperio a partir de la nada, pero su legado no es solo éxito.
Hay secretos oscuros que lo acompañan. Su voz se volvió melancólica. Cuando él falleció, me dejó no solo su fortuna, sino la responsabilidad de proteger todo lo que él había creado. Hay quienes quieren ver caer a nuestra familia. Javier sintió que su estómago se encogía. La revelación de Isabela era más profunda de lo que había imaginado. ¿Y tú? ¿Te sientes capaz de llevar esa carga? No tengo opción, respondió ella con firmeza. He luchado toda mi vida para demostrar que soy digna de su legado. Pero no es fácil, Javier. A veces, siento que estoy navegando en un mar de traiciones y mentiras. La vulnerabilidad que Isabela mostraba le impactó. Aunque su ambición inicial era aprovecharse de ella, ahora se encontraba cada vez más atraído por su fortaleza y su fragilidad. Javier se dio cuenta de que había algo más en juego que simplemente heredar una fortuna. Había un mundo lleno de peligros que amenazaba a Isabela, y cada vez que ella sonreía, él deseaba protegerla. Con el paso de los días, Javier empezó a considerar la idea de casarse con Isabela. Era una forma de consolidar su posición y al mismo tiempo un refugio para ella. Pero la idea de un matrimonio basado en la conveniencia lo incomodaba. Había momentos en los que, al verla reír o al escuchar su voz suave, se sentía abrumado por una conexión genuina que desafiaba sus intenciones iniciales. Una noche, mientras cenaban a la luz de las velas en el elegante comedor de la casa de Isabela, la conversación fluyó suavemente. Javier, sintiendo que el momento era propicio, dejó escapar sus pensamientos. Isabela, he estado pensando en nosotros, en el futuro. Tal vez deberíamos considerar dar un paso más allá en nuestra relación. Isabela lo miró con interés, su cuchara suspendida en el aire. ¿Qué quieres decir con eso? Un matrimonio, quizás, dijo Javier, su voz un poco temblorosa. Podríamos unir nuestras vidas y enfrentar juntos lo que venga. Después de todo, siempre he admirado tu fuerza. Isabela lo observó en silencio, sus ojos buscando algo en los de él. Finalmente, una sonrisa apareció en su rostro. Sabes, siempre he pensado que el amor y el compromiso son cosas maravillosas. Pero, ¿estás seguro de que lo que sientes por mí es verdadero? ¿O es solo una estrategia para acceder a mi mundo? Javier sintió que el aire se volvía espeso. No estaba preparado para esa pregunta. No es solo estrategia. Hay algo en ti que me atrae, Isabela. Me gustaría ser parte de tu vida, no solo de tu fortuna. Ella inclinó la cabeza, pareciendo contemplar sus palabras. Es un paso grande, Javier. No puedo prometerte que todo será fácil. Mi vida es complicada, y hay quienes desearían verme caer. ¿Estarías dispuesto a luchar a mi lado? Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de un matrimonio con Isabela se volvía más real, y con ello, la responsabilidad de protegerla. Sí, lo haría. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa por ti. Isabela sonrió, una mezcla de gratitud y desafío en su mirada. Entonces, quizás deberíamos hablar de un compromiso serio. Unas semanas más tarde, en una de esas noches mágicas en Madrid, Isabela sorprendió a Javier. Habían ido a una cena en un restaurante exclusivo, donde las luces tenues y la música suave creaban un ambiente romántico. Al final de la noche, mientras caminaban por las calles iluminadas, Isabela se detuvo debajo de un farol y lo miró con seriedad. Javier, he estado pensando en lo que dijiste aquella noche. Quiero proponerte algo. Su voz era baja, pero decidida. Javier, sintiendo que su corazón latía con fuerza, la miró fijamente. ¿Qué es? Sin más preámbulo, Isabela sacó de su bolso una pequeña caja de terciopelo negro. Con manos temblorosas, la abrió, revelando un anillo de compromiso deslumbrante. Quiero que te cases conmigo. Quiero que seas parte de mi vida, de mi legado. Pero debes prometerme que estarás a mi lado, sin importar lo que suceda.
El mundo pareció detenerse por un instante. Javier se quedó boquiabierto, incapaz de articular una respuesta. El anillo brillaba bajo la luz del farol, y sin querer, sus pensamientos comenzaron a girar en torno a la ambición que había albergado desde el principio. Era el sueño que había imaginado, pero ahora se mezclaba con algo más profundo, el amor y la lealtad que había desarrollado hacia Isabela. Isabela, comenzó a decir sintiendo un nudo en la garganta. Esto es increíble, pero tengo que ser honesto contigo. Mis intenciones no han sido siempre puras. Ella frunció el ceño, su expresión cambiando de esperanza a incertidumbre. ¿A qué te refieres? Entré en tu vida con un propósito. Quería acceder a tu mundo, a tu fortuna. Pero ahora no sé si podría vivir con la idea de traicionarte. Mis sentimientos han crecido y no sé si merezco esto. Isabela lo miró fijamente buscando en sus ojos la verdad. ¿Y qué sientes ahora, Javier? Me siento dividido. Este anillo representa todo lo que soñé, pero también simboliza el compromiso que estoy dispuesto a asumir. No quiero perderte, Isabela, pero no quiero que pienses que he jugado contigo. Isabela sonrió con tristeza, cerrando la caja con delicadeza. La decisión es tuya, Javier. Puedes elegir lo que quieras, pero recuerda que el amor verdadero no se basa en la ambición, sino en la lealtad y la conexión genuina. Javier miró el anillo una vez más, sintiéndose abrumado por la presión de sus decisiones. En ese instante, comprendió que su ambición inicial estaba empezando a desvanecerse, transformándose en algo más profundo. Era un dilema que lo perseguiría mientras el destino de Isabela pendía de un hilo, y su futuro juntos se tornaba cada vez más incierto. La boda era un espectáculo deslumbrante, un despliegue de opulencia que resonaba en cada rincón del imponente palacio donde se celebraba. Las luces centelleantes reflejaban en los cristales de las copas, mientras los invitados, impecablemente vestidos, reían y brindaban por la nueva pareja. Javier, en medio de la multitud, se sentía como un intruso en su propio cuento de hadas. A su lado, Isabela irradiaba confianza, vestida con un vestido de encaje que acentuaba su figura y una tiara que brillaba con la luz de los focos. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Javier sabía que estaba atrapado en una red de mentiras. Mientras los acordes de la música clásica llenaban el aire, él observó cómo Isabela se movía con gracia entre los invitados, saludando a viejos amigos y conocidos con una sonrisa radiante. Ella parecía tan en control, tan segura de lo que hacía, y eso lo inquietaba. Javier tomó un sorbo de su champán, sintiendo el burbujeo como un recordatorio de su propia ansiedad. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Isabela, acercándose a él con una mirada inquisitiva. Sí, solo un poco abrumado, respondió Javier, esforzándose por mantener la compostura. Es todo tan grande. Isabela sonrió, su mirada intensa. Es solo el comienzo, Javier. Esta boda no es solo un evento, es una declaración. Ahora somos uno, y juntos enfrentaremos cualquier desafío. Las palabras de Isabela resonaban en su mente. Era cierto que estaban unidos, pero Javier no podía dejar de pensar en lo que realmente había motivado esta unión. El deseo de heredar su fortuna era la chispa que había encendido su ambición, pero ahora se encontraba ante una encrucijada. La celebración continuó, y Javier se perdió en sus pensamientos, recordando las noches en las que había planeado cada paso, calculando los riesgos de su juego. Pero cada vez que miraba a Isabela, algo se movía dentro de él. Había momentos en los que podía ver su vulnerabilidad, su titubeo detrás de esa fachada de fortaleza. En esos instantes, Javier se preguntaba si realmente era capaz de traicionarla. Después de la boda, la luna de miel fue una experiencia surrealista. Se encontraron en una lujosa villa en la costa de Amalfi,
donde el mar azul se mezclaba con el cielo despejado. Los días transcurrían entre relajación y romance, pero Javier no podía sacudirse la sensación de que algo más se gestaba bajo la superficie. Una tarde, mientras paseaban por la playa, Isabela le tomó de la mano y lo miró a los ojos. «Quiero mostrarte algo», dijo, llevándolo hacia una terraza privada con vistas al mar. «Es hora de que sepas la verdad sobre mi familia y lo que está en juego». Javier sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué quieres decir?» «Mi abuelo construyó un imperio, pero dejó atrás enemigos que no se detendrán ante nada para destruir lo que hemos logrado. Necesito tu ayuda para protegerlo. Necesito que estés a mi lado en esto». Javier tragó saliva, sintiendo que el aire se hacía denso a su alrededor. «¿Enemigos? ¿Qué tipo de enemigos?» Isabela lo miró con seriedad. «Personas que quieren desestabilizar nuestra fortuna, que buscan venganza por decisiones pasadas. Es un juego peligroso, Javier, y no puedo hacerlo sola». Las palabras de Isabela pesaban sobre él. Era un mundo en el que nunca había querido entrar, pero la imagen de su vida con ella, de su futuro, lo atraía como un imán. «¿Y qué quieres que haga?», preguntó, sintiendo que la ambición que lo había llevado hasta allí comenzaba a chocar con un nuevo tipo de lealtad. «Quiero que te involucres en los negocios, que me ayudes a tomar decisiones. Tu perspectiva podría ser invaluable», sugirió Isabela, su voz suave, pero firme. Javier sintió un torbellino de emociones. Por un lado, había una oportunidad para consolidar su posición, para ser parte de algo más grande. Pero por otro lado, la idea de traicionar a Isabela se cernía sobre él como una sombra. «No estoy seguro de que sea la mejor idea. No tengo experiencia en ese mundo». Isabela sonrió, una chispa de determinación en sus ojos. «No te preocupes, te enseñaré. Confío en ti, Javier, y si estamos juntos, podemos superar cualquier obstáculo». Con esas palabras, Javier se encontró en una encrucijada. Mientras trataba de apoyar a Isabela, se veía obligado a tomar decisiones difíciles. La línea entre su ambición y sus verdaderos sentimientos se desdibujaba, y cada día que pasaba, la presión de mantener su secreto se hacía más intensa. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina de Isabela, él notó que su expresión se tornaba preocupada. «¿Qué sucede, Isabela?», preguntó, incapaz de ignorar su inquietud. «Hay rumores de que hay un plan para derribarme», confesó ella, su voz temblando ligeramente. «Mis competidores están buscando debilitar mi posición y no sé cuánto tiempo me queda para proteger mi legado». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y qué podemos hacer?». Isabela lo miró fijamente. «Necesito que estés conmigo, Javier, no solo como mi esposo, sino como mi socio. Juntos podemos enfrentar esto». En ese momento, Javier comprendió la magnitud de la situación. Se hallaba en un juego de poder mucho más grande de lo que había imaginado. Las decisiones que tomaría no solo afectarían su futuro, sino también el de Isabela. La ambición que lo había guiado hasta allí ahora se entrelazaba con un deseo de proteger a la mujer que había comenzado a amar. Días después, mientras analizaban estrategias, Javier se encontró cada vez más involucrado en las decisiones de Isabela, pero a medida que profundizaba en los secretos del imperio familiar, su mente se llenaba de dudas. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para mantener su fachada? ¿Podría arriesgar su propia integridad por una fortuna que una vez había deseado a toda costa? Una noche, mientras contemplaba la ciudad iluminada desde la terraza, Javier sintió una llamada en su conciencia. La luna brillaba intensamente, iluminando la oscuridad que lo rodeaba. «Isabela», murmuró, «¿realmente crees que podemos salir de esto sin perdernos a nosotros mismos?». Isabela se acercó a él, su mirada seria pero comprensiva. «Cada día es una elección, Javier.
Debemos decidir si luchamos por lo que es correcto o si nos dejamos llevar por la ambición. Te necesito a mi lado, pero también necesito que seas honesto conmigo. Javier sintió que el peso de sus palabras se asentaba en su corazón. En ese momento, se dio cuenta de que la lucha no solo era externa, sino también interna. La ambición que lo había guiado hasta allí, ahora se transformaba en un dilema moral que lo obligaba a confrontar su verdadero yo. Con el tiempo, Javier se dio cuenta de que el amor que sentía por Isabela era más fuerte que cualquier deseo de riqueza. Pero la sombra de su ambición seguía acechando, y las decisiones que tomaría a partir de ese punto podrían definir no solo su destino, sino también el de la mujer que había llegado a amar de verdad. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Madrid, creando un ambiente melancólico que se reflejaba en el corazón de Javier. Mientras se sentaba en la elegante sala de estar del lujoso apartamento de Isabela, su mente no podía dejar de pensar en el oscuro secreto que había descubierto. Había un complot en marcha para derribar a Isabela, y él se encontraba en una encrucijada entre su ambición y un sentimiento que crecía con cada día que pasaba junto a ella. Isabela, ajena a las tormentas internas de Javier, entró en la sala con una determinación que la caracterizaba. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros y sus ojos reflejaban una mezcla de confianza y preocupación. Se sentó frente a él y la atmósfera se volvió tensa. «Javier», comenzó ella, rompiendo el silencio, «he estado escuchando rumores en la alta sociedad. Algo se está tramando en mi contra, y necesito que seas sincero conmigo. ¿Estás realmente de mi lado?» Javier tragó saliva, sintiendo el peso de su mentira en el aire. La verdad lo consumía, pero la idea de perder a Isabela, de perder todo lo que había ganado, lo mantenía atrapado en un laberinto de dudas. «Isabela, estoy contigo», respondió intentando que su voz sonara convincente. «Lo que sea que esté pasando, lo enfrentaremos juntos». Isabela lo miró fijamente, buscando en sus ojos una respuesta. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. Era cierto que había comenzado este juego por ambición, pero cada día que pasaba a su lado, sus sentimientos se volvían más complejos. Sin embargo, su miedo a perder la oportunidad que tenía frente a él lo mantenía en un estado de confusión. «No puedo permitir que me derriben», dijo Isabela. Su voz se tornó más intensa. «He trabajado demasiado por este imperio. Mi abuelo hizo sacrificios inimaginables y yo no puedo fallarle». Era evidente que Isabela estaba herida y Javier se sintió culpable por estar en la posición en la que se encontraba, pero ¿acaso no había sido él quien había decidido entrar en su vida para buscar su fortuna? La lucha interna lo desgastaba. «Quizás debamos investigar un poco más sobre esos rumores», sugirió Javier, tratando de cambiar el rumbo de la conversación. «Tal vez haya algo que podamos hacer para protegerte». Isabela se cruzó de brazos, su mirada era penetrante. Javier podía ver que estaba analizando cada palabra que decía. En ese momento, sintió que su vida pendía de un hilo. «Javier, necesito saber si realmente estás comprometido. No puedo permitirme rodearme de personas que no son leales. Hay demasiado en juego». Una oleada de pánico recorrió a Javier. Sabía que si ella llegaba a descubrir su verdadera intención, todo lo que había construido se desmoronaría. Sin embargo, su deseo de protegerla también comenzaba a tomar forma. La ambición que una vez lo había guiado se transformaba lentamente en un deseo de ser su aliado. «Isabela, te prometo que haré todo lo posible para protegerte. No dejaré que nadie te haga daño», dijo con fervor, intentando que sus palabras transmitieran sinceridad. Ella le dio una leve sonrisa, pero no era suficiente para ocultar la desconfianza que comenzaba a gestarse en su interior. Javier se sintió como un actor en un escenario, interpretando un papel que ya no sabía si podía seguir representando. La conversación se tornó tensa y silenciosa,
y Javier sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. La lluvia seguía cayendo, y con cada gota, la presión sobre sus hombros aumentaba. En ese instante, supo que debía actuar. Días después, Javier decidió que era hora de demostrarle a Isabela que su lealtad era genuina. Se puso en contacto con un viejo conocido que había estado al tanto de los movimientos en el mundo empresarial. Aunque sabía que ese camino podría ser peligroso, la urgencia de proteger a Isabela lo empujaba hacia adelante. «¿Cómo estás, Javier?», preguntó el hombre con una sonrisa astuta cuando se encontraron en un café discreto. «No te veía desde la boda. Parece que te ha ido bien». «Necesito información sobre Isabela», respondió Javier, dejando de lado las formalidades. «Hay un complot en su contra, y quiero saber quién está detrás de esto». El hombre frunció el ceño. La sonrisa desapareció de su rostro. «¿Por qué te importa tanto?», inquirió cruzando los brazos. «No eres parte de su mundo, Javier». «Lo soy ahora. Estoy comprometido con ella, y no permitiré que la dañen», replicó Javier, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a un abismo. El hombre lo miró con desconfianza, pero finalmente asintió. «Está bien. Hay rumores de que algunos accionistas están descontentos con su forma de manejar el negocio. Quieren tomar el control». Javier sintió que su estómago se revolvía. Las palabras resonaban en su mente, y la imagen de Isabela luchando por su legado lo llenó de determinación. «¿Quiénes son?», preguntó, su voz firme. «No puedo decirte sus nombres, pero están muy cerca. Tendrás que tener cuidado, Javier. Este juego no es para los débiles». Agradeciendo al hombre por la información, Javier salió del café con la mente agitada. Sabía que debía actuar rápido. Era el momento de ganarse la confianza de Isabela, de demostrarle que estaba a su lado. Sin embargo, el camino que había elegido lo estaba llevando a un terreno peligroso, donde la ambición y el amor se entrelazaban de manera complicada. Esa noche, cuando regresó al apartamento de Isabela, encontró a la mujer que había llegado a amar más de lo que jamás había imaginado. Ella estaba sentada en el sofá, revisando documentos con una expresión de agotamiento. «¿Cómo fue tu día?», preguntó ella, levantando la vista. «Normal, pero quería hablar contigo sobre lo que descubrí», dijo Javier acercándose a ella. «Hay personas que están tramando algo en tu contra. Necesitamos estar alerta». Isabela lo miró con atención, la preocupación dibujándose en su rostro. «¿Cómo lo sabe?», inquirió sentándose al borde del sofá. «Hablé con alguien que sabe cómo funcionan las cosas en el mundo empresarial. Hay accionistas que no están contentos con tu liderazgo y están buscando maneras de desestabilizarte», respondió Javier, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la verdad. Isabela se quedó en silencio, procesando la información. Javier podía ver cómo sus pensamientos giraban, cómo su mente trabajaba para encontrar una solución. «Gracias por decírmelo, Javier. Es importante que estemos al tanto de lo que sucede», dijo finalmente. «No puedo permitirme ser vulnerable». «No lo serás. Estaré contigo en cada paso del camino», prometió Javier, sintiendo que las palabras salían de su corazón. Isabela le sonrió, pero la desconfianza seguía latente. Javier sabía que su lealtad sería puesta a prueba, y cada día que pasaba sentía que el tiempo se estaba agotando. La línea entre el amor y la ambición se volvía cada vez más difusa, y el peligro acechaba en las sombras. Con el corazón dividido entre su ambición inicial y el amor genuino que empezaba a sentir por Isabela, Javier se preparó para lo que estaba por venir. La batalla no solo sería por el imperio de Isabela, sino también por su propia redención. Javier caminaba por las calles de Madrid con la mente agitada. Las luces de la ciudad reflejaban su estado interno, brillante pero confuso. Había estado inmerso en el mundo empresarial de Isabela,
un entorno que le prometía poder y riqueza, pero que también traía consigo viejos fantasmas. Su antiguo amigo Lucas había reaparecido en su vida, trayendo consigo la tentación de una ambición renovada. «¿Qué tal, Javier? No esperaba verte por aquí», dijo Lucas, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Se encontraban en un bar de lujo, un lugar donde Javier había pasado muchas noches, pero ahora se sentía más como un prisionero que como un visitante. La atmósfera era densa, y el aire se impregnaba del aroma de los licores caros y las conversaciones susurradas. Javier intentó mantener la calma, pero el reencuentro le resultó incómodo. «Lucas, ha pasado tiempo. ¿Qué haces aquí?», respondió, esforzándose por sonar casual. Lucas se acercó un poco más, su voz se volvió conspirativa. «He estado en el extranjero, pero he vuelto para hacer algunos negocios. He oído que estás involucrado con Isabela. ¿No te parece que hay mejores oportunidades en el horizonte?». Las palabras de Lucas resonaban como un eco en la mente de Javier. Él había estado intentando alejarse de su ambición desmedida, pero cada vez que Lucas aparecía, la sombra de la codicia se hacía más palpable. «No estoy interesado en eso, estoy feliz con Isabela y su legado», dijo Javier, sintiendo que defendía una posición que apenas entendía. «¿Feliz? ¿Con una mujer que tiene enemigos por todas partes? Ella no puede protegerte a ti, y mucho menos a su fortuna. La vida que llevas es solo un juego, Javier, un juego que puedes perder». Lucas sonrió, pero había una amenaza latente en su tono. «Piénsalo bien. Podría ser mucho más. Solo tienes que saber en qué lado estás». Las palabras de Lucas lo atormentaban. Javier sabía que su amigo tenía razón en ciertos aspectos. Isabela estaba rodeada de peligros, pero su amor por ella lo mantenía firme. Sin embargo, la idea de poder y riqueza seguía llamándole como una melodía seductora. «¿Qué sugieres, Lucas? ¿Que me aleje de Isabela y busque algo más?», preguntó Javier, intentando mantener la compostura. «Te lo digo por tu propio bien. ¿Y si te dijera que tengo un plan? Algo que podría beneficiarte a ti y a mí. Un pequeño golpe. Algo que te daría el poder que anhelas. Imagínate, Javier, podrías estar al mando de algo grande. Todo lo que necesitas es dar un paso al frente», propuso Lucas, subiendo el tono de su voz. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La ambición era un monstruo que había aprendido a controlar, pero Lucas parecía tener el poder de liberarlo una vez más. «No sé, Lucas. No puedo jugar con el futuro de Isabela. Ella confía en mí», respondió, sintiendo que su voz se quebraba. «¿Y tú confías en ella? Te está usando como usó a todos los demás. Ella es inteligente, pero también vulnerable. No te dejes engañar. Este mundo no es para los débiles», dijo Lucas, y sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. La conversación se tornó tensa, y Javier sintió que la presión aumentaba. «No puedo, Lucas. No quiero volver a ese mundo. He encontrado algo más valioso», dijo Javier, con una determinación que apenas sentía. «Entonces eres un tonto. Pero si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme», dijo Lucas, mientras se levantaba de la mesa con una sonrisa burlona. «Recuerda, la ambición siempre encuentra la manera de volver a ti». Javier se quedó allí, observando cómo Lucas se alejaba. Una parte de él quería seguirlo, dejarse llevar por la corriente de la ambición que prometía un futuro brillante, pero otra parte, la más profunda y sincera, lo mantenía anclado a Isabela. Sin embargo, la inquietud crecía en él. Esa misma noche, Javier llegó a casa, donde Isabela lo esperaba con una copa de vino en la mano. Su belleza era deslumbrante, pero había una sombra en su mirada que lo inquietaba. «¿Todo bien, Javier? Te veo pensativo», preguntó Isabela, su voz suave como la seda. «Solo he tenido un encuentro inesperado», respondió, evitando entrar en detalles. La verdad era que no quería preocuparla, pero la tensión entre ellos era palpable. «Lucas ha vuelto», añadió, sintiendo que sus palabras cargaban un peso significativo.
El rostro de Isabela se endureció. Lucas, ese hombre es peligroso. No confíes en él, Javier. Te arrastrará a su mundo de ambiciones y mentiras. Ya lo hizo una vez, dijo, sus ojos fijos en los de Javier, como si intentara leer su alma. Lo sé, respondió Javier, pero la tentación seguía latente en su corazón. Pero él ofrece oportunidades, cosas que tal vez no podríamos tener de otra manera. Isabela se acercó, su expresión se tornó seria. Lo que necesitamos, Javier, no se mide en oportunidades o riquezas, se mide en lealtad y confianza. Estoy construyendo algo aquí y necesito que estés a mi lado, no en la sombra de Lucas, dijo, su voz temblando con emoción. Javier sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Isabela resonaban en su mente, pero la lucha interna entre su ambición y su amor se tornaba insoportable. Isabela, lo que siento por ti es real. Quiero protegerte, pero a veces dudo, comenzó a decir, pero se detuvo, incapaz de expresar su confusión. ¿Dudas de mí, de lo que hemos construido juntos?, preguntó Isabela, su voz ahora un susurro, lleno de vulnerabilidad. No dudo de ti. Dudo de mí mismo. A veces siento que la ambición me consume, que me arrastra a un lugar del que no puedo regresar, confesó Javier, sintiendo que su corazón se abría ante ella. Javier, la ambición puede ser un fuego que quema todo a su paso, pero también puede ser una chispa que enciende algo hermoso. Debes decidir qué quieres, si es el poder o si es este amor que hemos cultivado. No puedo luchar sola, dijo Isabela, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Javier sintió que el peso de la decisión lo aplastaba. Miró a Isabela, la mujer que había aprendido a amar tanto. No quiero perderte, dijo, su voz apenas un susurro. Entonces elige bien, no dejes que Lucas te arrastre a su mundo. Lo que tenemos es más importante que cualquier fortuna, respondió Isabela, y Javier sintió que su corazón se quebraba, pero su determinación se fortalecía. Esa noche, mientras el cielo estrellado caía sobre Madrid, Javier se dio cuenta de que debía enfrentar a Lucas. No podía permitir que su ambición lo separara de Isabela. Tenía que luchar por lo que realmente amaba, incluso si eso significaba enfrentar su propio pasado. La elección era clara, y el camino hacia adelante, difícil. Pero por primera vez, se sentía listo para dar el paso. Javier se encontraba en la lujosa terraza del ático de Isabela, con vistas a un Madrid iluminado por las luces de la ciudad. La brisa suave mecía su cabello, mientras su mente daba vueltas a lo que estaba a punto de hacer. Había llegado al punto de no retorno. La ambición que una vez le había dado alas ahora se convertía en un peso inaguantable. Se giró hacia Isabela, que estaba de pie junto a la barandilla, mirando al horizonte. Su silueta se recortaba contra el cielo estrellado, y Javier sintió una punzada de ansiedad en su pecho. «Isabela», comenzó, su voz temblando ligeramente, «hay algo que necesito decirte». Isabela se volvió hacia él, con una mezcla de curiosidad y preocupación en sus ojos. Había una chispa en su mirada, un reflejo de la fortaleza que había mostrado en los momentos más oscuros de su vida. «Dímelo, Javier», le instó acercándose un poco más. «Sabes que siempre puedes hablar conmigo». Él se tomó un momento para reunir el valor, sintiendo cómo el peso de su secreto lo aplastaba. La verdad lo consumía, y una parte de él deseaba huir, pero otra sabía que debía enfrentarse a su realidad. «Al principio, cuando te conocí, mis intenciones no eran del todo...» Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «No eran del todo sinceras. Me atraía tu riqueza, tu poder. Pensé que podía aprovecharme de ti, de tu mundo». Las palabras se deslizaron de sus labios como si fueran veneno, y la expresión de Isabela se tornó de la curiosidad a la devastación en un instante. Se apartó de él dándole la espalda, y Javier sintió que su corazón se rompía al ver su dolor. «¿Así que todo esto ha sido un juego para ti?», preguntó ella, la voz temblorosa.
¿Me utilizaste solo para acceder a lo que creías que te pertenecía? Javier la observó paralizado por la culpa. No era solo la ambición lo que había sentido, sino una conexión que había crecido con el tiempo, algo que ahora se desmoronaba ante sus ojos. No, Isabela, no es así, respondió acercándose a ella. Al principio sí, pero luego me di cuenta de que te amaba. De verdad, lo que empezó como un plan se convirtió en algo real. Isabela se giró lentamente, sus ojos brillantes de lágrimas que amenazaban con caer. Javier sintió cómo la desesperación lo invadía. ¿Y cómo se supone que debo creer eso? ¿Después de todo lo que me has dicho? Su voz era un susurro, pero la herida era profunda. Porque he estado luchando con esto, con mis sentimientos. Quiero luchar a tu lado, no solo por tu fortuna, sino porque eres tú. Eres más de lo que jamás imaginé, dijo Javier con fervor en su voz. Isabela lo miró fijamente, intentando leer en sus ojos la verdad que tanto deseaba encontrar. Si realmente me amas, entonces demuéstramelo. Necesito saber que estás a mi lado, que no eres solo un oportunista que busca su beneficio, le retó, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad que reflejaba. Estoy contigo, contestó Javier decidido. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa que venga, a luchar contra cualquier enemigo que intente derribarte. La tensión en el aire se disipó lentamente, y aunque el dolor persistía, había una chispa de esperanza. Isabela inhaló profundamente, y en su mirada, Javier pudo ver que la desconfianza comenzaba a transformarse en algo más. Bien, pero debes entender que no será fácil. Tengo enemigos que quieren mi caída y no se detendrán ante nada, dijo Isabela con una determinación renovada. Necesito tu ayuda, pero también necesito tu lealtad. La tienes, respondió Javier sintiéndose más seguro. Estoy aquí para quedarme. Sin embargo, Isabela no era una mujer que se dejara llevar por palabras vacías. Ella había aprendido a ser cautelosa, a proteger lo que era suyo a toda costa. Y así, sin perder la compostura, comenzó a trazar un plan. Necesitamos actuar rápido. Si realmente quieres ayudarme, hay algo que debes hacer. He estado recopilando información sobre aquellos que intentan derribarme. Hay un grupo de inversores que han estado moviendo los hilos a mis espaldas, explicó su voz firme. Quiero que te infiltres en su círculo, que escuches lo que están tramando. Javier asintió sintiendo el peso de la tarea que se le encomendaba. No solo se trataba de su ambición, sino de proteger a la mujer que había comenzado a amar de verdad. Lo haré. Te prometo que descubriré lo que están planeando y te mantendré informada, dijo Javier, sintiendo que su corazón latía con renovada intensidad. Isabela lo miró y por un momento, el miedo y la inseguridad se desvanecieron. Había una conexión entre ellos que se había forjado a través de la adversidad. Bien, entonces tenemos trabajo que hacer, respondió Isabela, con una sonrisa que desafiaba la oscuridad que los rodeaba. Pero recuerda, Javier, no puedo permitirme más traiciones. Si alguna vez dudas de mí o de nuestra misión, tendrás que alejarte. No lo haré, prometió él, sintiendo que su compromiso se fortalecía con cada palabra. Los días siguientes fueron un torbellino de acciones y decisiones. Javier se adentró en el mundo empresarial, asistiendo a reuniones y eventos donde los enemigos de Isabela se congregaban. Con cada conversación, con cada sonrisa falsa, sentía la tensión aumentar. Pero había un propósito detrás de su actuación, y sabía que su amor por Isabela lo guiaba. Finalmente, una noche, en una reunión privada de inversores, Javier escuchó susurros que confirmaban sus peores temores. Había un plan en marcha para desestabilizar a Isabela, un golpe que podría arruinar su imperio. Se sintió como una pieza en un juego de ajedrez, moviéndose con precaución, pero decidido a proteger lo que más amaba. Regresó a la casa de Isabela, su mente aturdida por la información que había recopilado.
Ella lo esperaba en la sala de estar, con un aire de expectación. «¿Qué has encontrado?», preguntó ella, su voz llena de ansiedad. «Están planeando presentar una oferta hostil para tomar control de tu empresa. Quieren hacerte caer en una trampa», respondió Javier, sintiendo cómo la gravedad de la situación se apoderaba de él. Isabela se puso en pie, su rostro pálido pero determinado. «No permitiré que eso suceda. Necesitamos contrarrestar sus movimientos. Debemos ser más astutos que ellos», dijo, su voz resonando con determinación. Javier la miró, convencido de que no solo estaban luchando por una fortuna, sino por su amor y su futuro juntos. La batalla que se avecinaba no sería fácil, pero juntos eran más fuertes. «Entonces hagámoslo. Estoy contigo, Isabela», dijo Javier, sabiendo que su ambición había evolucionado en algo más puro y verdadero. Así, en la penumbra de la noche, Javier e Isabela se unieron en un pacto. No solo lucharían por su legado, sino que también se comprometerían a construir un futuro sólido, en el que el amor y la lealtad se convirtieran en sus verdaderas riquezas.